Bueno, buenos días otra vez. Me pidieron los organizadores que dé la charla en inglés, así que voy a pasar al inglés en breve. No sé si va a ser fácil para mí dar la charla después de los comentarios y de lo que han contado las familias. Yo siempre digo que cuando me preguntan qué soy, digo que soy un médico de niños y es lo que realmente soy. Soy pediatra de base, por lo tanto intentaré hacer lo mejor posible. Me han pedido los organizadores que diera una pantallazo general de las microdeleciones y las microduplicaciones. Ok, I will change to English. Bueno, cambiaré ahora al inglés y voy a hablar sobre las microdeleciones y las microduplicaciones, estos síndromes. Se trata de un grupo muy importante de trastornos, de patologías que verán a lo largo de mi presentación. La primera pregunta es, bueno, esto es una pregunta molesta probablemente, o provocadora, mejor dicho. ¿Cuántos trastornos humanos hay? ¿O cuál es el número de trastornos que hay? Probablemente nadie sabe cuál es la cifra real o la cifra total de los trastornos en humanos en cuanto a cifras, a números, sí. En otras palabras, ¿cuántas enfermedades humanas existen para nuestra especie? Tenemos que hablar de enfermedades poco frecuentes. La cifra es de alrededor de 6.500 distintos trastornos, lo que implica un número importante de distintos síndromes y de enfermedades poco frecuentes. Hay como más o menos 10.000 enfermedades comunes, frecuentes, todos los que las conocen, por ejemplo, la diabetes, hipertensión y muchas otras. Hay alrededor de 400 malformaciones congénitas en cuanto a malformaciones aisladas, menores o mayores, como por ejemplo labio leporino, enfermedades cardiopatías congénitas o muchas otras malformaciones que normalmente se ven en el momento del nacimiento. Y también hay un grupo de alrededor de 1.500 intoxicaciones y envenenamientos, por ejemplo, la mordedura de una serpiente o las arañas o muchas intoxicaciones con distintos compuestos, por ejemplo, fármacos o drogas, etc. En total, y esto es una cifra estimada, alrededor de 18.500 enfermedades diferentes que afectan al ser humano, que es bastante sorprendente porque, como ya dije antes, probablemente la Organización Mundial de la Salud, la OMS, no sabe o no conoce el número de patologías humanas en su totalidad. Si intentamos ver estas enfermedades poco frecuentes desde el punto de vista mecanístico, me refiero a los mecanismos que afectan a nuestro ADN humano, hay por lo menos 3 grandes grupos de distintas etiologías mecanísticas, y estos son más o menos, esto es una clasificación más o menos casera en genómica, genética, enfermedades genómicas, genéticas y epigenéticas. Aquí vemos en azul los trastornos genómicos, es decir, la ganancia o la pérdida de una gran cantidad de ADN en nuestro genoma, que es cómo se puede definir más o menos 5.000 a muchas megabases de nuestro material genómico. Las genéticas en rojo son aquellos trastornos que cambian o que afectan un número pequeño de nucleótidos,
menos de 200. Y podemos ver aquí en la parte inferior de este subtítulo todas las técnicas que se pueden aplicar para detectar este tipo de este grupo de trastornos o de enfermedades. Y finalmente, en verde, tenemos las enfermedades epigenéticas, que implica que no hay cambios en las dosis, no hay pérdida, no hay ganancia, pero tenemos un cambio químico, normalmente defectos por metilación o acetilación en nuestro ADN. Y aquí, de nuevo, las técnicas moleculares son las pruebas que se pueden realizar o aplicar para detectar ese grupo de trastornos. A modo de ejemplo, podemos ver aquí 3 enfermedades diferentes humanas. La primera es la neurofibromatosis, un trastorno cutáneo, sobre todo, también con afectación del sistema nervioso central y otras partes del cuerpo. Pero vemos aquí también que hay como 13 a 20% de pacientes con neurofibromatosis que van a tener un mecanismo genómico, implicando que hay un cambio en la dosis o en la cantidad en el gen o en el vecindario cercano de los genes que afectan debido a duplicaciones, aumento del material genómico o genético o debido a microdeleciones que implica la pérdida de material. Y aquí podemos ver que en este trastorno específico hay como 60-30% de los pacientes, de los individuos que van a tener un defecto genético, implicando un cambio en un nucleótido, un gen específico, en este caso, el NF1. Y hay algunos pacientes, 9 pacientes, que probablemente con un mecanismo epigenético para la neurofibromatosis. En cambio, tenemos aquí el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que es otro trastorno genético con causas muy heterogéneas en cuanto a la parte del mecanismo de producción. Y vemos que hay como 30-80% de individuos con este trastorno que van a tener un defecto epigenético también. En cambio, si se aplica las técnicas clásicas, como por ejemplo cariotipo y microarray, secuenciado de siguiente generación, el secuenciado Sanger clásico, no vamos a tener el diagnóstico para la mayoría de estos individuos. Y finalmente, en la acondroplasia, que es una de las displasias esqueléticas más frecuentes con estatura corta, el único mecanismo es la genética. Todos los pacientes tendrán cambios en un nucleótido o 2 nucleótidos específicos en los genes. Si se aumenta la dosis o se delecciona el gen o se duplica el gen, nunca se va a tener ese trastorno. Esto es específicamente un ejemplo de mutación de ganancia de función que finalmente se desarrolla en acondroplasia en este gen. Si queremos hablar de los mecanismos genómicos, tenemos que definir las microdeleciones y las microduplicaciones en cuanto a qué es aquello de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de las microdeleciones, estamos explicando que hay una falta, una pérdida de un pequeño material genómico. Normalmente se trata de menos de 2 o 3 megabases, millones de bases. Y esto normalmente no es detectable utilizando técnicas rutinarias, como todas las técnicas rutinarias, como por ejemplo el banding cromosómico o las técnicas clásicas citogenéticas. Haría falta aplicar técnicas más modernas como microarrays, SNPs array, MLPA, etc. El mecanismo aquí lo pueden ver. Un esquema de un cromosoma. Esto es el centrómero, esto es el brazo corto, el brazo más corto de un cromosoma y este es el brazo largo. Y podemos ver aquí
esta parte específica del cromosoma que finalmente se pierde, se elimina, se pierde en esta parte mecanística de una microdeleción. Y esto puede responder o podría ser intersticial o terminal, como suele ocurrir en muchos trastornos como el Phelan-McDermid y muchos más. La pérdida de una parte de un cromosoma es lo que se define como una microdeleción. Aquí podemos ver todas las técnicas, no las primeras, las más antiguas técnicas para detectar las microdeleciones, que se llama FISH. FISH es la hibridización in situ. Y aquí podemos ver un ejemplo de un cromosoma 22, no para Phelan-McDermid, simplemente para el 22q11, 2 para este síndrome de microdeleción. Esto es el cromosoma normal con las dos marcas. Esto es la marca para la región diana y esta es la marca para identificar el cromosoma. Y aquí podemos ver que no está esta marca aquí, implicando que no hay región genómica para hibridizar, debido a que esta sonda fluorescente en rojo es como un imán. Se puede colocar esta sonda para hibridizar y unirse a la región diana del cromosoma, que aquí falta en este cromosoma específico. Las microduplicaciones implican lo contrario. Bueno, esto es una duplicación de un pequeño fragmento del cromosoma. Y también, igual que en el caso de la microdeleción, se podría aplicar en la microduplicación intersticial o también en la región terminal del cromosoma. A veces, estas microduplicaciones pueden ir en tándem, cerca, al lado de la región normal, o pueden estar en cualquier parte del cromosoma. Aquí vemos la marca normal aquí en este cromosoma y aquí el cromosoma duplicado y dos marcas aquí en rojo en este análisis FISH específico. Las microdeleciones y las microduplicaciones normalmente se clasifican como clásicos y las nuevas microdeleciones, hay síndromes nuevos de microdeleción o microduplicación. Vamos a ver los clásicos o los más frecuentes, estos síndromes, los más clásicos. Esto es simplemente para enseñar la prevalencia o la incidencia de estos trastornos en cuanto a términos de frecuencia para la microdeleción 22q11, conocida como el síndrome de George o Catch-22. La nomenclatura actual es microdeleción 22q11. Ven que es muy frecuente, una de las más frecuentes probablemente microdeleciones en los seres humanos. 1 de cada 4.000 nacimientos es muy frecuente. Y en muchas otras microdeleciones, por ejemplo, en Rubinstein-Tybee, la microdeleción aparece en 1 sobre 125.000 nacimientos. ¿Y cuál es la causa de las distintas prevalencias de estas microdeleciones? Bueno, recordando que el mecanismo probablemente es el mismo, se debe probablemente a la arquitectura del genoma y al número de bajas repeticiones, bajas de copias, que son las marcas donde las microdeleciones pueden producirse. Y aquí podemos ver por cromosomas, de nuevo los cromosomas involucrados en estas microdeleciones o microduplicaciones. Y hay muchas
muchos distribuidos en todos los el genoma en todos los cromosomas, pero hay muchos cromosomas que son más frecuentes microdelecionados que otros. Y específicamente el cromosoma 22 es uno de los más, donde hay más frecuentemente deleciones en los síndromes de microdeleción. Y esto es un ejemplo para este 22q11 microdeleción, para enseñar la heterogeneidad tan grande clínica de los hallazgos clínicos o rasgos clínicos de individuos con este trastorno. El porcentaje de paladar hendido o insuficiencia de discapacidad intelectual depende del cromosoma y depende del trastorno. Pero para este trastorno hay algunas claves o algunas en la medicina se dice que es patognomónico, es decir, que hay un rasgo clínico específico que señala directamente hacia el diagnóstico del 22q. Por ejemplo, en este caso, 22q11, y esto es el arco aórtico cervical. Hay una malformación anormal del arco aórtico, del callado de la aorta, que hay un problema aquí en esta arteria que se ve en el cuello, y esta cardiopatía congénita específica señala directamente hacia estos trastornos. Desafortunadamente, para el trastorno de Phelan-McDermid no hay clave específica clínica que sea tan clara o tan patognomónica que pueda ayudar al diagnóstico. Pero ahora nuestra vida es más fácil con los microarrays, sobre todo en términos del diagnóstico. Durante los últimos 10 años hemos utilizado microarrays para detectar las microdeleciones y las microduplicaciones. De nuevo, aquí tenemos un ejemplo de las microdeleciones del 22q11. Vemos aquí esta línea específica que está desviada hacia la izquierda. Hay una microdelección ahí. Y específicamente podemos ver en este otro punto los genes que afectan a esta microdelección o afectados por esta microdelección. Aquí lo contrario, la duplicación. Aquí de nuevo podemos ver el número y lugares de genes involucrados en esta delección. En España, hace 6 años, hemos sido capaces de presentar un consenso array and SNPs array in clinical genetics. Has been mentioned before in many of the clínica genética, y lo hemos visto que lamentablemente, según los comentarios de los padres, esto no se aplica en todos los laboratorios y hospitales en España. Cuando las indicaciones o la indicación, por ejemplo, de la implicación de esta prueba se hace para discapacidad intelectual, malformaciones congénitas, por ejemplo, o pacientes con trastornos del espectro autista, pues vemos que la utilidad de esta prueba realmente da muy buenos resultados, es muy útil. Vamos a hablar un poco de nuevos síndromes de microdeleción y de microduplicación. Aquí vamos a ver el repaso durante los últimos 5 años. Ha habido una explosión de este tipo de pruebas con microarrays y también hay nuevas patologías en casi todos los cromosomas. Aquí vemos, hay más de 120 nuevos síndromes de rearreglo genético en cuanto a microdeleciones y microduplicaciones. Y podemos decir que la mayoría de estas nuevas microdeleciones y microduplicaciones tienen el nombre del cromosoma, del número del cromosoma.
el brazo cromosómico, su banda, su localización. Y lamentablemente, pues ya no tenemos que acordarnos de 120 nombres del nombre del científico que había descrito dicho trastorno. Entonces, siguiendo estos nuevos síndromes, me gustaría mostraros aquí una anomalía compleja y específica en cromosoma 8. Se trata de un rearreglo complejo con la inversión, las duplicaciones y deleciones en cromosoma 8. Es el brazo corto del cromosoma 8. Vemos aquí brevemente, realmente no quiero utilizar demasiado tiempo, pero quiero hablar de un array de SNP, pero la verdad podéis confiar en mí, es normal para cromosoma 8. Esta parte es normal también. Aquí vemos la duplicación y aquí es normal y aquí otra vez está deleción. Hay deleción, anormalidad, duplicación, anormalidad de nuevo. Se trata de un rearreglo muy complicado y complejo en cromosoma 8. Aquí una nueva microdeleción cromosoma 16 en pacientes sin ninguna característica clínica, tampoco una característica dismórfica al nacer, pero hay un distrés respiratorio nada más nacer. Estos neonatos ni siquiera pueden respirar de manera normal. Y lamentablemente hay fallecimiento durante este periodo neonatal. De nuevo, la microdeleción se observa en esta parte de cromosoma 16 que afecta un pequeño número de genes, pero de nuevo sin, por lo visto, ningún tipo de característica física o externa que ayudaría a descartar o sospechar de dicho trastorno. Aquí tenemos la micropatología de estos niños con este trastorno tan devastador, tan terrible. Aquí una duplicación en cromosoma 17. Y esta duplicación afecta a un pequeño número de genes. Aquí, de nuevo, podemos ver que afecta 7 genes. Aquí hay una pequeña duplicación aquí, pero afecta en algunos casos la hiperplasia de la región gingival. Estos son dientes pequeños y también afecta, o sea, digamos, hunda los dientes, las piezas en esta hipertrofia gingival. Afortunadamente, este individuo no tiene discapacidad intelectual, pero sí que tiene hipotricosis grave, hiperplasia gingival y tiene también una pequeña anomalía a nivel de la cara. Estas microduplicaciones o este trastorno también puede aparecer en niños con una microdeleción. Y esto es muy rara la situación en seres humanos porque la microdeleción y la microduplicación, pues las dos tienen las mismas características clínicas y no es normal para este rearreglo genético en nuestra especie. En los seres humanos, normalmente las microdeleciones producen fenotipos clínicos y las microduplicaciones no siempre, eso al revés, pero a veces es diferente. Esto es algo curioso. Y también hay muchos otros trastornos. Un ejemplo para hablar de microdeleciones, esto se trata de una microdeleción que viene de esta institución y aquí podemos ver 8 individuos con muy grandes microdeleción y una más pequeña y todas la afectan. SRO es una pequeña reunión de solapamiento. Esto quiere decir que en esta región de las microdeleciones
Esto es una área muy pequeña, 500,000 de pares de bases, o sea que 0.5 millones de pares de bases, y afecta a un pequeño número de genes, pero de nuevo utiliza estos microarrays de alta resolución. Entonces hemos podido detectar esto. Hay un candidato aquí, finalmente se confirmó que este candidato es el gen responsable de este síndrome de microdeleción. Así que finalmente vamos directamente, vamos al grano. No quiero abordar ningún tema de mis colegas porque van a hablar ellos de este tema más adelante, pues hoy y mañana. Así que para el síndrome de Phelan-McDermid, la microdeleción de 22q13.3, pues yo creo que aquí tenemos los 3 rasgos clínicos principales aquí, y tenemos rasgos faciales dismórficos menores, pero vamos a ver aquí la distribución, los mecanismos de distribución de estos mecanismos para estos trastornos tipo Phelan-McDermid, pues es específicamente un 97%, pues el 97% de nuestros niños van a tener un mecanismo genómico, repito, 97%. Y solo una minoría, menos de un 5%, tenemos mutaciones puntuales en, por ejemplo, un gen específico, el gen SHANK3, por ejemplo, y los mecanismos epigenéticos no son bien conocidos y seguramente no habrá ninguna responsabilidad en la etiología primaria de la enfermedad, hablando de los mecanismos epigenéticos. Estos datos vienen del registro del síndrome de Phelan-McDermid, una actualización de su revisión. Vemos que más o menos el 97% de los individuos tienen mecanismos genómicos debido a deleciones terminales o intersticiales o debido a translocaciones complejas que implican la región diana en cromosoma 22q13.3, y muy pocos tienen una pequeña variante genética en SHANK3, el gen SHANK3. Tampoco quiero hablar del tema que van a abordar otros, pero aquí podemos ver el tamaño de las microdeleciones de todos los pacientes en España, y muchos vienen también de América del Sur. A partir de esta muy pequeña microdeleción, pues luego resulta que hay grandes microdeleciones en el cromosoma. Bueno, en resumen, vamos a pensar en las microdeleciones y en las microduplicaciones, porque normalmente se deben a defectos primarios y a veces hay rearreglos complejos, translocaciones, rearreglos muy complejos. Y hemos de tener en cuenta que se trata de más de 100 nuevas entidades de microdeleciones y microduplicaciones. Lo hemos visto a lo largo de los últimos 5 a 8 años. Y es una causa muy común de discapacidad intelectual, malformaciones congénitas y trastornos del espectro autista. Y en este trastorno del síndrome Phelan-McDermid, pues las microdeleciones causan más de un 95% de las causas mecanísticas en causas. Y esto es lo que vemos en la clínica todos los días. Muchísimas gracias al instituto donde yo trabajo, aquí en este hospital. Esto es el INGEM aquí, y muchas gracias al Centro de Investigación Biomédica en la red de enfermedades raras. También están trabajando
con nosotros trabajamos conjuntamente. Muchas gracias, muchísimas gracias. Tengo que coordinar las preguntas, así que me quedaré aquí. I will stay here. So if is there any question from the floor? Preguntas desde el auditorio de esta parte introductoria. So we do have here a microphone, so if you want to. Ok, pues si no hay preguntas, vamos a pasar a la próxima charla.